llegando poco a poco sus compañeros. En todo caso, ya iniciemos, ¿no? A ver, ¿están listos, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se observa la pantalla sin ningún inconveniente? Ya, a ver, comencemos, estudiantes. Bueno, ya están llegando más. Listo. Bueno, me escuchan, ¿no? Me escuchan, no hay ningún inconveniente, ¿no? Me avisan en todo caso, ¿ya? A ver, el día de hoy corresponde desarrollar el tema de la semana número 9. Bueno, el tema viene a ser movimiento armónico simple y péndulo simple, ¿no? A ver, vamos a ver en esta primera parte. Bueno, como objetivos, chicos, vamos a tener en un inicio de, ¿no? Tener presente la descripción, ¿no? Poder describir el movimiento armónico simple haciendo uso de la cinemática y la mecánica. O sea, este movimiento que vamos a estudiar, vamos a tenerlo, ¿no? Bajo un enfoque de la cinemática y luego del punto de vista ya de la mecánica, ¿no? O sea, de las fuerzas, ¿sí, no? Como el comportamiento ya a partir de ello, ¿no? ¿Ya? Generalmente en el movimiento armónico simple, como vemos acá en la imagen, ¿no? Nosotros utilizamos este modelo mecánico, ¿no? Este modelo, ¿no? Que viene a ser un resorte unido a un cuerpo, ¿no? En este caso puede ser un bloque, una esferita, ¿no? El cual va describiendo movimientos oscilatorios, ¿no? Ya. Bueno, también tener presente ya un segundo objetivo, utilizar adecuadamente las ecuaciones que gobiernan este movimiento, ¿no? O sea, poder deducir a partir justamente del análisis, ¿no? ¿Cuál viene a ser la ecuación que le corresponde a dicho movimiento, ¿no? Armónico simple, a dicho movimiento oscilatorio, ¿no? No solamente hablaremos ahí de un oscilador, ¿no? Armónico, sino también hablaremos, ¿no? De un péndulo, ¿no? Específicamente estudiaremos el péndulo simple, ¿no? Que también genera, ¿no? Movimientos oscilatorios. Bueno, finalmente tendremos ya, ¿no? Que describir el movimiento del péndulo simple y sus aplicaciones como un caso particular del movimiento armónico simple, ¿ya? Bueno, entonces eso es en sí lo que vamos a tener presente para el día de hoy, ¿no? Como objetivos vamos a ir desarrollando ya esta parte. Bueno, acá una especie de introducción, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y por qué estudiamos en física este tema, ¿no? ¿Por qué vemos el caso de movimientos oscilatorios, ¿no? ¿Por qué se estudia el movimiento armónico simple, el péndulo simple? Bueno, hay que tener presente nosotros, como vemos acá en las figuras y en el texto también nos dice, ¿no? Que las oscilaciones justamente o vibraciones eh, están presentes de por sí en la naturaleza, ¿no? Mediante diversas formas, ya sea en el, ¿no? En el tímpano, cuando llega justamente el sonido, ¿no? Al oído, ¿no? O también en sí a nivel de estructural, ¿no? A nivel de las moléculas. Estas moléculas, por más rígido que tengamos, ¿no? Un cuerpo puede ser una barra de metal, ¿no? Puede ser en este caso, ¿no? Un líquido, ¿no? Agua o un aceite, ¿no? Y a nivel interno, a nivel de las moléculas, estos presentan justamente un grado de vibración. Por eso cuando nosotros veíamos energía, ¿no? También hablábamos que en este caso las moléculas al vibrar también manifiestan justamente una energía asociada a ese movimiento vibratorio, ¿no? Pero eso ya a nivel microscópico, ¿no? ¿De acuerdo?
A nivel macro, nosotros también percibimos estos movimientos así oscilatorios que se manifiestan en la naturaleza a través de un sismo, ¿no? A través de un sismo, mediante artefactos ya electrónicos que son fabricados no propiamente en la naturaleza, sino elaborados también mediante un parlante, ¿no? Cuando se emite sonido, ¿no? Los sonidos que se manifiestan también tienen una determinada frecuencia y entonces estos emiten ciertas frecuencias en sus oscilaciones, ¿no? Entonces, como ves, en sí está presente en la naturaleza lo que vienen a ser los movimientos oscilatorios y también, ¿no? Estos movimientos a veces lo encontramos o lo tenemos presente ya en artefactos, ¿no? O sistemas que han sido fabricados, ¿no? Bueno, y a partir de ello decimos, ¿no? Bueno, está propio en los seres vivos, ¿no? Son un mosaico de vibraciones periódicas, nos dice ahí, ¿no? El corazón, los pulmones, el tímpano, ¿no? Etcétera. Bueno, como les decía, también a nivel a nivel molecular, ¿no? Y estas moléculas, como tú tienes presente, conforman, digamos, una estructura, ¿no? Poco a poco, pero hablamos ya de, en este caso, ¿no? De un aspecto a nivel microscópico. Así como ellos vibran, ¿no? Como ellos vibran, se utilizan justamente modelos, ¿no? Modelos mecánicos para representar ese movimiento vibratorio. Y uno de esos modelos mecánicos que se utiliza justamente es el que mostraba al inicio, bueno, un resorte unido a un bloque, estudiando un caso ideal, ¿no? Entonces son modelos mecánicos que se utilizan para ver, ¿no? El movimiento, hacer un modelo de oscilación, ¿no? Pero también te decía que están presentes en este caso, ¿no? Movimientos oscilatorios a través justamente de las ondas sísmicas, ¿no? Y a partir de ello eh, se ve, ¿no? En el estudio de la ingeniería, ¿no? Estructuras o se estudia, ¿no? Cómo debe ser determinada estructura para que, ¿no? Para que soporte justamente estos movimientos que se manifiestan en la naturaleza, estos movimientos oscilatorios. En la actualidad, bueno, hay ¿no? Hay digamos, maquetas virtuales, programas, ¿no? Que se utilizan justamente para ver, ¿no? En función a la frecuencia de que puede haber, ¿no? De movimiento a nivel del suelo, cuántos pisos puede tener un edificio o con qué material se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una simulación, ¿no? De ello, ¿no? Entonces acá también nos dicen, ¿no? Las vibraciones también están presentes en estructuras de edificios y puentes, sobre todo cuando estos son sometidos a agentes, sometidos a agentes externas, como el viento o los sismos, ¿no? Es por ello que la gran importancia de analizar las vibraciones y sus efectos sobre estas estructuras, ¿no? Correcto, chicos. Entonces, ahí, cuando quizás uno de ustedes estudie ingeniería, ¿no? Ingeniería civil, ahí se tiene presente, ¿no? El estudio de las estructuras también, ¿no? Entonces, ahí van a ver, ¿no? Justamente algunos aspectos asociados a estos movimientos, ¿no? Cómo van tener que ser la construcción de esas estructuras, ven el tipo de suelo también, ¿no? Diversos aspectos, ¿no? Te das cuenta que no es algo tan, digamos, sencillo, básico, ¿no? Pero entonces tú te preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen, este puente empieza a moverse, ¿no? A oscilar, debido justamente a las ráfagas de viento, pues, ¿no? Entonces son factores externos que afectan en el movimiento oscilatorio de una estructura. Ya, pero tú te preguntarás acá, ya, ¿y cómo empiezo a estudiar estos casos, ¿no? Que si lo llevamos a la ingeniería, a la aplicación, ya son más, digamos, formas más complejas que solo ver ese modelo que habíamos visto al inicio, ¿no? Un resorte y un cuerpo. Justamente ese modelo sencillo es el que se utiliza, ¿no? Para basarnos luego en el estudio de movimientos, ¿no? Más complejos, ¿no? Justamente acá lo menciona, ¿no? El movimiento vibratorio más sencillo y al mismo tiempo el más importante es el movimiento armónico simple, ¿no? En el cual la posición es en el cual la posición es una función armónica del tiempo.
La importancia de este tipo, nos dice, ¿no? Este tipo de oscilación reside en que cualquier oscilación más compleja puede ser descompuesta en una suma algebraica de movimientos oscilatorios simples, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a estudiar esto? Empecemos por el movimiento más sencillo, que es justamente e importante, ¿no? Que es el movimiento armónico simple, que nos sirve como base, como modelo para estudiar ya movimientos oscilatorios más complejos, ¿no? Movimientos oscilatorios forzados, movimientos oscilatorios amortiguados, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de ello se tiene el estudio de aspectos, ¿no? Más complejos, ¿ya? Entonces, por eso justamente estudiamos el movimiento armónico simple, para tener las nociones básicas primero, ¿no? De poder entender el comportamiento, ¿no? De un movimiento, ¿no? Oscilatorio. Entonces, a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Cómo empezamos este estudio del movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno al movimiento armónico simple, hay que tener en cuenta, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento oscilatorio. Bueno, un movimiento oscilatorio tendrías presente que es un movimiento de vaivén, un movimiento de ida y vuelta. De ida y vuelta, cuando menciono de ida y vuelta, entenderíamos que el objeto que está oscilando o el cuerpo que está oscilando avanza y regresa, ¿no? Movimiento de ida y vuelta. Se refiere a que vuelve a pasar por la posición en la cual se encontraba, ¿no? ¿Ya? Entonces es un movimiento justamente que indicamos ahí, ¿no? Es aquel movimiento de ida y vuelta sobre una misma trayectoria, ¿de acuerdo? Conocido también como movimiento de vaivén. Por ejemplo, acá si soltamos esta esferita va a descender por esta superficie y luego va a regresar, ¿no? Y así va a ser un movimiento oscilatorio, ¿de acuerdo? Claro, teniendo en cuenta que es liso, pues, ¿no? Si es rugoso y ese movimiento se va a ir amortiguando, ¿no? Debido a un factor externo que ya viene a ser la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero nosotros vamos a estudiar casos, en este caso, ideales, pues, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, acá diríamos esta esferita lisa, ¿no? ¿No? Esta esferita lisa es soltada y comienza a describir ese movimiento oscilatorio, ¿no? Ya, el otro es el movimiento periódico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento periódico? Bueno, nos referimos justamente a un movimiento que va a repetirse, ¿no? O es o digamos así, ¿no? Si hablamos de un evento, diríamos es un evento que se va a repetir cada vez que pase un mismo tiempo, ¿no? Hablamos de periodo, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente en la órbita de los planetas, ¿no? Cuando un planeta completó su órbita, entonces ha cumplido un periodo, decimos, ¿no? Bueno, pues de manera aproximada. Pero nosotros como estamos viendo acá, no trayectorias no en función a órbitas, sino trayectorias en función a movimientos oscilatorios, hablaremos también que el periodo, ¿no? Es aquel movimiento, el movimiento periódico es aquel movimiento repetitivo que se realiza en tiempos iguales al que se denomina periodo, ¿no? O sea, es un movimiento repetitivo, como te decía, ¿no? Y va completa un planeta una órbita, entonces nuevamente se repite el movimiento, ¿no? Pero esos tiempos son iguales, ¿no? O hablamos de periodo, por ejemplo, también en el MCU, ¿no? En el MCU hablamos de periodo, cuando la esferita completa una vuelta, ¿no? Ya. Pero te decía, ¿no? En este caso vamos a estudiar movimientos oscilatorios, por lo tanto el periodo lo vamos a asociar a esos movimientos oscilatorios. Entonces diremos, el periodo es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación completa, ¿ya? Si hablamos de un MCU, diríamos es el tiempo que demora la partícula en realizar una vuelta completa, ¿no? ¿Correcto? Bueno, en este caso tenemos presente para las oscilaciones, ¿no? A repetir. Ahora, a ver, cuidado con los audios, chicos, con sus audios, por favor. A ver, ahora, lo siguiente, la frecuencia. Bueno, cuando escuchas tú la palabra frecuencia, entiendes, bueno, algo repetitivo, ¿no? Por eso diríamos, ¿no? ¿Qué tan frecuente se produce eso, ¿no? O sea, hablaríamos de, como frecuencia, diríamos, como la cantidad de veces que se repite un evento
y en qué tiempo lo hace, ¿no? Entonces, pero acá justamente hablamos de la frecuencia en función a quién. ¿Quién se va a repetir? El número de oscilaciones, las oscilaciones, ¿no? Entonces se define de esta manera, como número de oscilaciones entre el tiempo. Esa es la frecuencia, ¿no? Quizás nosotros la palabra frecuencia la entendemos como algo, ya, se va a repetir, qué tan frecuente, ¿no? O sea, es repetitivo, ¿no? Entonces, al hablar de repeticiones, acá hablamos de oscilaciones, ¿no? Número de oscilaciones entre el tiempo. Y la unidad de medida en el sistema internacional de unidades es el Hertz o segundo al menos uno, ¿ya? Entonces ahí tenemos la frecuencia. Que la frecuencia también es la inversa del periodo. Ya, ahora sí veamos el movimiento armónico simple. Como les decía, los modelos mecánicos que vamos a usar, estos son modelos, ¿no? Para estudiar aspectos más complejos. Entonces, en el movimiento armónico simple vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Un cuerpo unido a un resorte. Y este cuerpo, ¿no? Empieza a describir movimientos oscilatorios, ¿no? Ya puede ser así, en un plano horizontal, en un plano vertical, o por ahí quizás, ¿no? En un plano inclinado, si es que te muestran también, ¿no? En algún problema. ¿Ya? Generalmente, en lo particular, tenemos presente en mayor medida estos dos casos. ¿Ya? En ese movimiento armónico simple, nosotros debemos identificar justamente la posición de equilibrio, ¿no? En este momento, en la posición de equilibrio, es aquella posición en la cual el cuerpo presenta fuerza resultante igual a cero. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? La llamada posición de equilibrio, ya sea en el movimiento vertical o movimiento horizontal. ¿Se cumple en ambos casos? Sí, ¿ya? En la posición de equilibrio. Respecto de esta posición de equilibrio es que el cuerpo va a comenzar a oscilar, ¿no? ¿Ya? Y va a presentar un máximo alejamiento respecto a esa posición de equilibrio. Ese máximo alejamiento le llamaremos amplitud, ¿ya? Le llamaremos amplitud. Como tenemos acá nuestro sistema de referencia, acá como posición colocamos más A y menos A respecto de la posición de equilibrio. Bueno, este es un movimiento oscilatorio. En un movimiento armónico simple se tiene presente, digamos, bajo ¿no? El movimiento. Tenemos que este movimiento es un movimiento oscilatorio. ¿Qué más? Es un movimiento periódico, por el que se va a repetir cada vez que pasa un mismo tiempo, ¿ya? Se va a volver a repetir. Y también es un movimiento rectilíneo. Entonces, ahí hablamos de un movimiento armónico simple, movimiento oscilatorio, periódico y rectilíneo, ¿ya? De las características propiamente del movimiento, ¿de acuerdo? Hay que tener presente ello. Ya, pero si me baso en el análisis de por qué este cuerpo empieza a moverse y recuperar, ¿no? Su posición anterior y vuelve a pasar así, ¿no? Repetitivamente, oscilando. Entonces me pregunto también, ¿y cómo es esa fuerza que gobierna este movimiento? ¿Cómo es esa fuerza que genera este movimiento oscilatorio? Entonces hablaremos ahí de la fuerza resultante, pues. Y esa fuerza resultante que actúa sobre estos cuerpos que realizan movimiento armónico simple tiene una particularidad, que es proporcional justamente con la inversa de la posición, ¿ya? La fuerza resultante es proporcional a la inversa de la posición, perdón, al opuesto de la posición, al opuesto de la posición, ¿no? No la inversa, al opuesto. Al opuesto me refiero a que va en dirección justamente contraria. La posición con la fuerza resultante van en direcciones contrarias. Entonces se tiene presente esto, que la fuerza resultante es directamente proporcional al opuesto de la posición, ¿ya? Al opuesto de la posición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en este caso, ¿quién es esa fuerza resultante? En el movimiento, ¿no? Horizontal justamente es la fuerza elástica, acá también, ¿no? Tendríamos que tener presente la resultante entre la fuerza elástica y la fuerza de gravedad acá, ¿no? En la vertical. Entonces, esa fuerza resultante es proporcional, ¿no?
¿de acuerdo? A la opuesto de la oposición, al opuesto de la posición. Entonces podemos escribirlo de esta manera, como una constante b negativa por la posición, ¿no? Menos b por la posición, vectorialmente. Entonces, SB es una constante de proporcionalidad, ¿no? Su valor, ¿de qué va a depender? De la forma del sistema, ¿no? ¿Correcto? Las características propias del sistema, ¿no? Rigidez, masa, cuerpo que está oscilando, ¿no? Entonces va a depender de ahí, ¿no? Bueno, en el caso de un cuerpo unido a un resorte libre de rozamiento, ¿no? Libre de rozamiento, tendríamos esto, ¿no? De un cuerpo, una esferita unido a un resorte libre de rozamiento, como te decía. Estos también son libres de rozamiento en las primeras imágenes. Ya. Ahí tenemos descrito justamente algunas ubicaciones ya del movimiento oscilatorio que realiza esta esferita. Mira, tenemos la posición de equilibrio y respecto a la posición de equilibrio, su máximo alejamiento viene a ser la amplitud. Cuando hablamos de máximo alejamiento, significa que ahí sus velocidades son cero. O sea, las velocidades son cero en sus extremos. Cuando llegan a una posición que viene a ser la amplitud. ¿Ya? En ese momento tenemos ahí la fuerza elástica, que sería la fuerza resultante. Y como ves, esa fuerza resultante, que es la fuerza elástica en este caso, siempre está apuntando a la posición de equilibrio, mira. Siempre apunta hacia la posición de equilibrio. Por eso hablamos también, ¿no? Una fuerza, se le da el nombre, ¿no? Una fuerza recuperadora, ¿no? A esta fuerza que gobierna ese movimiento. Entonces, esta es la fuerza elástica, pero esa fuerza elástica es menos K por X. ¿Por qué ese menos? Quizás se estarán preguntando algunos, ¿no? Porque la posición, por ejemplo, sería esta. Este sería el vector posición, pues, ¿no? Ese es el vector posición. Pero la fuerza va hacia la izquierda y la posición va hacia la derecha. Por eso decimos, es el opuesto ¿de quién? De la posición, proporcional al opuesto de la posición. ¿Ya? Y si esta es la posición y a partir de acá hablamos de la deformación del resorte, la posición tendrá igual, ¿no? Igual medida, igual módulo que la deformación. Por eso tú dices, la fuerza elástica es K por X. Ya, K por X en módulo. Pero si yo lo quiero escribir vectorialmente, sería K por X hacia la izquierda, ¿no? Pero ese X lo escribo vectorialmente como la posición, pero el X va hacia la derecha, entonces para poder igualarlo tendría que ponerle un signo menos adelante, ¿ya? Entonces hablamos del opuesto de este vector posición ahí, ¿de acuerdo? Ya, entonces esta es la fuerza resultante que tendríamos presente en este movimiento, ¿no? Menos K, que es la constante de rigidez del resorte, por X. ¿Ya? Entonces, esa constante en cada uno de los casos va a depender, ¿no? Justamente de los factores, ¿no? De las características del sistema. ¿Ya? En estudio, ¿correcto? A ver, veamos el análisis cinemático del sistema. En este caso, para poder estudiar ese movimiento armónico simple, digamos así, de manera más sencilla, ¿no? Entenderlo mejor a partir del análisis cinemático. Justamente podemos utilizar un movimiento circunferencial uniforme, pero en sentido antihorario, ¿no? Pues acá nos dicen, una de las características más resaltantes del MAS es que el análisis cinemático se puede realizar en forma mucho más sencilla si lo hacemos como la proyección de un MCU en sentido antihorario. Claro, si nosotros el MCU lo proyectamos, ¿no? De tal manera que este movimiento del MCU sea en sentido antihorario, vamos a ver que la proyección de ese MCU realiza un MAS. Entonces nos facilita en el estudio justamente de este movimiento armónico simple. Pero en el estudio, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista cinemático. Porque a partir de ahí nosotros podemos ayudarnos para escribir justamente las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración.
Bueno, algo que de hecho es resaltante y es notorio es que si eh, el más, ¿no?, puede ser analizado como la proyección del MCU, se entiende que los periodos de ambos son iguales, ¿no? ¿Correcto? Periodo del más igual al periodo del MCU. También tendríamos presente que esa rapidez angular que está presente en este MCU, nosotros en el más le llamaremos frecuencia cíclica, ¿ya? ¿Y quién viene a ser él? Representado con esta letra, ¿no? W, ¿no? W sería la frecuencia cíclica, teniendo presente justamente el movimiento armónico simple, o frecuencia angular también se le da el nombre, ¿ya? Se le llama así. Si nos vamos al MCU, bueno, sería su rapidez angular del MCU, ¿no? ¿Ya? Bueno, también tú ya conoces que el periodo del MCU es 2pi entre la rapidez angular, ¿no? 2pi entre la rapidez angular. ¿Ya? Pero eso lo sacamos del MCU, pero como es igual al periodo del más, tendríamos presente esto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora entonces veamos esas ecuaciones. Mira, ahí tenemos más o menos la descripción del movimiento, ¿no?, que va realizando esta esferita a medida que oscila, ¿no? Ahí están las posiciones de máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿no? En esos extremos su rapidez es cero, tenlo presente, y empieza a oscilar, ¿no? De esta manera. Avanza y regresa, ¿no? ¿Correcto? Si nosotros queremos facilitar de manera sencilla estas ecuaciones, entonces utilizamos el MCU, ¿no? De tal manera que la proyección del MCU en sentido antihorario me va a realizar este movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces lo estudiamos de esta manera. Consideremos el análisis que inicia acá. En esta posición, ¿no? Una posición general X, ¿no? Ponemos posición inicial. Empiezo el análisis del movimiento. Como acá inicio el análisis del movimiento, esto sería el instante t igual a 0. ¿De acuerdo? Acá inicio el análisis del movimiento. Entonces, para ese inicio, mido respecto de esta posición de equilibrio, de esta línea que pasa por la posición de equilibrio, mido un ángulo en sentido antihorario y le llamo ángulo phi. Ese ángulo va a llevar el nombre de ángulo de fase inicial, medido en sentido antihorario respecto de la línea vertical que pasa por la posición de equilibrio, ¿no? Medido en sentido antihorario, hasta donde está señalado la posición del móvil en este MCU, en el instante t igual a 0. Ese ángulo se mide para el instante t igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces le llamaremos ángulo de fase inicial, ¿no? Bueno, como acá inicia el estudio, supongamos que ha pasado un tiempo t y la esferita ha ido avanzando. Entonces la proyección estará por acá. Esto sería una posición en general, ¿no? En cualquier instante de tiempo t, para ese instante, ¿no? Un tiempo t en general. Entonces me ayudo acá de esta figura del MCU. Trazo el radio y este ángulo sería el ángulo barrido en este intervalo de tiempo, en el M, ¿no? En el MCU, el ángulo barrido por su radio en ese tiempo, ¿ya? Entonces le coloco ahí un ángulo teta. Pero como yo quiero hallar este X, que es la posición, puedo utilizar justamente este triángulo de acá. Este X sería él. Entonces, si lo escribo el X del triángulo que estamos sombreando, tendríamos que esa posición en ese instante t sería igual a la amplitud, que es el radio. Mira, la amplitud es el radio. Amplitud por el seno de la suma de estos ángulos, ¿no? El seno de este ángulo total, ¿no? Que es la suma. Entonces lo escribimos. La posición sería amplitud seno de teta más phi. Pero habíamos dicho que ese ángulo teta del MCU era por este intervalo de tiempo que ha pasado, ¿no? Claro, del MCU teta es W, que es rapidez angular, por el tiempo t. Y phi, ya os había dicho que viene a ser el ángulo de fase inicial, porque es medido
para el instante t igual a 0, ¿no? ¿En dónde lo mido? En el MCU, ¿no? Donde está la posición de la partícula en t igual a 0, medido en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, ya reemplazando esta expresión tendríamos esta escritura. Esta escritura sería la ecuación de la posición en ese movimiento armónico simple, ¿ya? Amplitud seno de rapidez angular, ¿no? Frecuencia cíclica, que le vamos a llamar acá, W, ¿no? Frecuencia cíclica por el tiempo, más ángulo de fase inicial, ¿no? Bueno, ahí entonces señalamos cada uno de los términos, ¿no? Posición del oscilador, la amplitud de las oscilaciones y ángulo de fase inicial. El W ya le hemos dicho, ¿no? En la diapositiva anterior, la frecuencia cíclica o frecuencia angular también se le llama. Bueno, entonces ahí escribimos lo que les iba mencionando, cómo hallar el ángulo de fase inicial, ¿no? El ángulo de fase inicial se mide desde la posición de equilibrio en sentido antihorario hasta el lugar donde hacia el lugar donde está la partícula, ¿no? En el instante t igual a 0, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Listo. Bueno, entonces ya tenemos acá la escritura para la posición. De manera similar se tiene que, de acá también, la ecuación para la velocidad. Esa ecuación de la velocidad sería W, ¿no? Frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más el ángulo de fase inicial. A ver, quizás algunos de ustedes, ¿no? Bueno, ya han repasado o por ahí están todavía con dudas. ¿De dónde sale eso? De la proyección de la velocidad. Así como hemos proyectado justamente el movimiento de él, yo quiero ver su velocidad de él acá. Pero esa velocidad resulta ser justamente esta componente. La proyección de esa velocidad del MCU resulta ser solamente esta componente horizontal, ¿ya? Pero tú sabes que acá se forman 90 grados. Entonces, este ángulo, todo este ángulo de acá que le estoy poniendo un punto, sería este cabo, ¿no? Correcto, mira, acá punto, su complemento, 90, y acá sería punto, ¿no? ¿Cierto? Acá. Punto, su complemento, 90, y entonces acá sería punto. Y de ahí cuando tú tomas, tú sabes que del MCU, tú sabes que este B, la rapidez, es igual a, ¿no? Rapidez angular por la amplitud. Esto, el de azul, ¿no? Del MCU. Ya, pero si tomas acá solamente la componente en la horizontal, sería la W por A, que es la velocidad, por el coseno de este ángulo, ¿no? Por eso escribimos acá. Frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de todo ese ángulo. ¿De acuerdo? Ya, eso sería en cuanto a la velocidad. Y ahí hay que tener presente cómo es la velocidad en la posición de equilibrio. Hay ubicaciones propiamente, ¿no? Digamos así, algunos lo mencionan como posiciones notables, dicen, ¿no? En algunos libros, del movimiento armónico, sí. Bueno, tenemos ahí la posición de equilibrio, ¿no? Esa posición, ahí la velocidad, ¿cómo va a ser? Va a ser máxima, ¿ya? ¿Y cómo vas a determinar el módulo de esa velocidad? Como la rapidez angular por la frecuencia cíclica, ¿no? Frecuencia angular por la amplitud, ¿ya? Frecuencia cíclica por la amplitud, W por... Esa va a ser la rapidez máxima. ¿Y dónde lo va a presentar? En la posición de equilibrio. Entonces, el oscilador, cada vez que se encuentra en la posición de equilibrio, va a tener su rapidez máxima. ¿De acuerdo? Y en los extremos, bueno, habíamos dicho, si es el máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio, en los extremos va a ser cero, ¿ya? En los extremos va a ser cero, ¿no? Es algo que identificamos rápidamente y debes tenerlo presente como una característica propia que se va a presentar en los extremos, ¿ya? Bueno, para cualquier instante, ¿cómo hallo la rapidez? La rapidez lo puedes hallar de esta manera, en función de la posición, ¿no? Como rapidez, frecuencia cíclica por raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, ¿no?
Esta expresión me sirve para determinar la rapidez en cualquier posición. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, lo obtienes justamente de acá, ¿no? Puedes utilizar quizás acá estas dos ecuaciones, la posición y B, ¿no? Y utilizar la identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿no? Entonces de ahí puedes determinar o si no, del triángulo también lo trabajas, ¿no? ¿Ya? Bueno, esa sería la velocidad. Así como hemos visto para la velocidad, también tenemos la ecuación para la aceleración. ¿Y ahí de dónde sale ello? De acá, de proyectar la aceleración centrípeta. En el MCU solo hay aceleración centrípeta, ¿recuerdas? Y esa aceleración centrípeta es ¿no? Aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Esa es la aceleración centrípeta. Pero ¿qué hemos dicho? Bueno, vamos a proyectar, ¿no? Entonces en la horizontal lo único que voy a tener que calcular es esto, esta proyección de la aceleración centrípeta. Y esa proyección va a ser la aceleración que él presente en ese movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Esa componente. ¿No? Bueno, y ahí sería, ¿no? Tú sabes que la aceleración centrípeta es rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio, que sería la amplitud en este caso, ¿no? Entonces sería por el seno de este ángulo, ¿no? Esto multiplicado por el seno de ese ángulo, ¿no? Pero como lo escribo como posición, lo escribo vectorialmente, ¿no? Entonces no te olvides que cuando lo relacionemos con la posición, van a tener direcciones contrarias. ¿Ya? Eso ahorita lo vamos a escribir. Ahí está, ¿no? Entonces la aceleración sería menos W al cuadrado por la amplitud por el seno de ese ángulo de fase inicial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces acá va siempre en esta dirección, ¿no? Ahí tenemos justamente el signo correspondiente, ¿ya? Por la posición, vectorialmente. Ahora, en este caso, por la indicación de ¿no? hacia dónde va, por eso tenemos ahí ese signo. Ahora, en la posición de equilibrio, ¿cuánto viene a ser la aceleración? Bueno, en la posición de equilibrio hemos dicho que la fuerza resultante es cero, ¿no? Por eso le llamamos posición de equilibrio. Si no hay fuerza resultante, no hay aceleración, pues, ¿no? La aceleración es nula. Y en los extremos va a haber la máxima aceleración, ¿ya? En los extremos tendremos la máxima aceleración, que sería la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, ¿no? W al cuadrado por la amplitud. ¿No? ¿Qué sería cuando está acá por el extremo, ¿no? Sería la proyección de esta aceleración centrípeta, directo, W al cuadrado por A, ¿no? Ya, y para cualquier instante lo relacionamos de esta forma. Mira, la escritura vectorial ahí, ¿no? La aceleración es igual a menos W al cuadrado por la posición, ¿no? Escrito vectorialmente. Ya, si tú quieres tomar los módulos, simplemente dices, ¿no? Como módulo escribiríamos esto, ¿no? A igual a W al cuadrado por X, ¿no? Como módulo ya, ¿no? Pero acá este menos está en función a la escritura vectorial, ¿no? Por eso aparece ahí. ¿Y de dónde se relaciona? De acá, ¿no? ¿Dónde está la posición? Acá. ¿No? Simplemente reemplazamos esto. Esa es la posición, mira. Entonces sería menos W al cuadrado por la posición. ¿De acuerdo? Ya está. Listo, chicos. Entonces, tendríamos ya presente la escritura ahí justamente para la velocidad, posición y aceleración, con sus respectivas indicaciones, ¿no? En posiciones particulares. A ver, vuelvo a indicar por ahí. Me estaban preguntando, ¿no? Me escribían, profe, ¿y cómo hallo la posición de equilibrio? Ahorita lo vamos, perdón, el ángulo de fase inicial. Ahorita vamos a ver una aplicación, ¿ya? No se preocupen. A ver, mira, en un análisis, por ejemplo, supongamos que tenemos un problema y me dicen, el oscilador armónico se encuentra en la posición
¿no? Inicio mi análisis en la posición igual a medios positivo, ¿no? Supongamos que esto sea la posición a medios, ¿no? En el instante t igual a 0, ya he determinado y me dan de dato esto. En t igual a 0 su posición es a medios, ¿ya? A medios, pero hay dos opciones, a medios moviéndose hacia la derecha o moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Acuérdate que es un movimiento oscilatorio. Entonces quizás esta esferita está moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? No sabemos todavía. Solo me dan por dato el instante, ¿no? Que está en A medios. Ya. Calculemos entonces, ¿no? Para ese caso, ya que tenemos dos opciones, calculemos cuáles serían esas dos opciones de la fase inicial. Si se mueve hacia la derecha, si se mueve hacia la derecha y está en el instante t igual a 0, ¿qué hemos dicho? Tú proyectas acá, proyectas en el MCU. En ese MCU unes esto, el radio. Traza desde el centro hacia esa posición. Y hemos dicho que el ángulo de fase inicial lo medimos en sentido antihorario respecto de esta línea vertical que pasa por la posición de equilibrio, ¿ya? Respecto de esta línea vertical. Entonces es medido así. Este sería el ángulo de fase inicial para la esferita en la posición a medios moviéndose hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, pero si yo les he dicho que esto es por dato a medios, ¿no? A medios, y el radio, tú sabes que es la amplitud, bueno, el ángulo, ¿cuánto sería? 30 grados, ¿no? Que sería pi sextos, ¿no? Ya lo relacionas acá de la solución del triángulo, ¿no? En este caso, para el dato que les doy, sería 30 grados, ¿no? Ya pasado a radianes, eso ya es pi sextos, ¿no? Ya, pero ¿qué ocurriría en el otro caso? ¿Cómo sería el ángulo si la esferita, inicio mi estudio del movimiento, este es en el instante t igual a 0, me dicen por dato que está en la posición a medios, pero moviéndose hacia la izquierda? ¿Ya cómo haces? Haces lo mismo, similar. Agarras y proyectas en el MCU, proyectas todo. Trazas una línea que intersecte al MCU. Y tú dices, acá abajo, como en el MCU va en sentido antihorario, acá abajo la esferita está con orientación hacia la derecha. ¿Es el caso que me dicen? No, no es. Ah, entonces debe estar acá arriba. Porque si acá, si está acá, ¿no? Como el movimiento es en sentido antihorario, acá tendría orientación de movimiento hacia dónde, hacia la izquierda. Y justo eso es lo que me dicen, que está moviéndose hacia la izquierda. Ah, entonces, donde debo considerar el instante t igual a 0, sería, si está moviéndose hacia la izquierda, sería acá. Entonces ahí coloco, ¿no? Este sería el instante t igual a 0. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en un problema me dicen por dato, en t igual a 0 está en la posición a medios moviéndose hacia la izquierda. Ahí el ángulo de fase inicial. Ah, entonces ubico en el MCU, ¿no? Esa posición, trazo, intersecto con el MCU y encuentro que acá está moviéndose hacia la izquierda en el MCU. Entonces a él le corresponde el instante t igual a 0. ¿Y cuál sería el ángulo? El ángulo sería todo esto de acá, mira. A ver, vamos a pintarlo de color azul. Sería todo esto medido respecto de esta línea de la posición de equilibrio que pasa por la posición de equilibrio, medido en sentido antihorario. Sería todo este ángulo. Ese sería mi ángulo de fase inicial para este caso que les estoy indicando. Y ahí, ¿cómo lo hallo? Trabajas acá en este triángulo, ¿no? La misma idea, como le dije que él era a medios y el radio vale A, tú sabes que esto vale 30 grados, ¿no? ¿Sí? Del triángulo. Entonces el ángulo de fase inicial, ¿cuánto sería en sexagesimales? Sería 150, ¿no? Tendrías que pasarlo a radianes, que sería 5 pi sextos, ¿no? Ese sería el ángulo de fase inicial en este caso.
Entonces siempre vas a guiarte de esto. Lo voy a tener presente a esta línea vertical que pasa por la posición de equilibrio. Respecto a esa línea lo mido en sentido antihorario para el instante t igual a 0. Ubico en el MCU el instante t igual a 0 de la partícula y ahí empiezo a trabajar para poder hallar el ángulo. ¿Ya? Bueno, espero ahora sí que les haya quedado un poquito más claro. Apliquémoslo entonces. ¿Ya? Apliquémoslo en uno de los problemas. A ver, veamos. Listo. Mira, un bloque se encuentra en reposo sobre un piso liso. Ahí está. Si luego se le desplaza lentamente hasta la posición más 0,1 raíz de 2 metros y se lo suelta, mira ahí bien claro, dice, los vamos a soltar para que este realice un más, ¿no? Si cuando pasa por la posición más 0,1 metro, su rapidez es de 0,2 metros por segundo, determina la ecuación de su movimiento. Me pide la ecuación de su movimiento. Bueno, la ecuación de su movimiento es la ecuación de su posición, ¿no? ¿No? A eso se refiere, ¿no? Ya sabemos que es amplitud seno de frecuencia cíclica por el tiempo más ángulo de fase inicial. A ver, esto plasmémoslo gráficamente, ¿no? Según lo que nos dicen. Ahí está. Ahí está el bloque en la posición de equilibrio, ¿no? Porque se entiende que estaba en reposo. Mira, ahí nos dice. Se encuentra en reposo sobre un piso liso. Esa es su posición de equilibrio. Pero ¿qué vamos a hacer? Se lo desplaza lentamente hacia la izquierda, ¿no? Perdón, hacia la derecha, a la posición más, ¿no? Claro, agarramos y lo desplazamos lentamente hasta esta ubicación. Ahí está, mira, este es el desplazamiento que se le ha dado, ¿no? Por dato. Y ahí nos dice, y se lo suelta. Pero si lo vamos a soltar, significa que parte con velocidad inicial 0. Y tú recuerdas que en los extremos presenta esta velocidad. Eso significa que esto de acá, lo que lo hemos desplazado sería la amplitud, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es uno de los extremos, entonces concluimos que la amplitud entonces es 0,1 raíz de 2 metros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos identificado ya la amplitud. Luego nos dice, y se lo suelta para que éste realice un más. Si cuando pasa por su posición más 0,1, o sea, él avanza y pasa por la posición más 0,1, se entiende por primera vez, ¿no? Desde que lo solté, va a retornar, ¿no? Acuérdate que él oscila respecto a su posición de equilibrio, entonces avanza, ¿no? Entonces, en este instante en que lo suelto, se entiende que voy a analizar el movimiento. Voy a empezar el análisis del movimiento. Entonces, este sería el instante t igual a 0, el instante en el cual se suelta, ¿no? Entonces ahí dice, además, por ser P la posición para el instante t igual a 0, siendo uno de los extremos hacia la derecha, se determina la fase inicial. A ver, la fase inicial, ¿cuánto será? Va a ser pi medios. A ver, ¿cómo? Mira, lo escribo acá. Ahí está, mira. Esta línea lo trazo, ¿no? Esta es la respecto a la posición de equilibrio. Acá posición de equilibrio, ¿recuerdas? ¿Ya? Esta es la posición de equilibrio, el x igual a 0. Este es uno de los extremos, ¿no? O sea, es uno de los extremos. Sería acá. Si yo proyecto, sería él. O sea, la esferita, el bloque está acá, en uno de sus extremos, en el extremo positivo, en el extremo más a. ¿De acuerdo? Ya hemos identificado que esta es la amplitud. Entonces, ¿qué te indicaba? Como este es el instante t igual a 0, te dije, ¿no? Que en ese instante t igual a 0 proyectes en el MSU. Cuando proyecto sería acá, ¿cierto? Este es el centro. Entonces, respecto desde el centro, trazo justamente la línea, el radio, hacia esa posición en t igual a 0. ¿Qué te dije? Respecto de la línea que está en la posición de equilibrio, mido en sentido antihorario el ángulo, ¿no? Hacia la ubicación donde está en t igual a 0, ¿no? Entonces, pero ese ángulo que estás midiendo sería 90 grados, ¿no?
90 grados. Por eso hemos dicho en radianes, pi medios radianes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Pi medios radianes. ¿Correcto? Entonces, estas posiciones ya son, digamos, características para los ángulos, ¿ya? Entonces está en la posición más a, en el instante t igual a 0, entonces el ángulo es pi medios, de frente. Profe, y si está en la posición menos a, en el instante t igual a 0, si por ahí en un problema te dicen en posición menos a, entonces ya no sería 90, sería todo esto, ¿no? Ahí sería 3 pi medios, ¿no? Entonces ya son ángulos de fase inicial característicos para estas posiciones, más a y menos a, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos el ángulo de fase inicial. ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos la amplitud, nos falta la frecuencia cíclica, ¿no? Ya, utilicemos el otro dato. En la posición 0,1 su rapidez es 0,2. Pero ahí nosotros podemos utilizar la ecuación justamente que involucra la rapidez con la posición, ¿no? Esta. Rapidez es igual a frecuencia cíclica por raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Entonces lo único que tendríamos que hacer es reemplazar esos valores, ¿no? Que nos dan de dato. La amplitud ya lo sabemos, lo hemos indicado acá, ¿no? Bueno, reemplazando y operando tenemos que ¿no? Que la frecuencia cíclica es 2 radianes sobre segundo. Bueno, ya tenemos la frecuencia cíclica, entonces reemplazamos. Reemplazamos y tenemos ahí escrito la ecuación de la posición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos ir determinando justamente, ¿no? La ecuación de la posición en ese movimiento armónico simple. ¿Ya? Hay que identificar nomás, ¿no? Hay que identificar las características, ¿no? Los datos propiamente que nos dan, ¿no? Con justamente las posiciones, ¿no? del movimiento armónico simple, las características que se presentan en los extremos y en la posición de equilibrio, ¿ya? A ver, tener en cuenta que en el eje vertical, o sea, acá, movimiento oscilatorio vertical, esta es la posición de equilibrio. Se entiende que cuando el cuerpo está en su posición de equilibrio, ahí el resorte ya está deformado. Ahí, ¿por qué? Porque en la posición de equilibrio hemos dicho es aquella posición donde la fuerza resultante es cero, ¿no? Es aquella posición respecto a la cual el cuerpo va a ir oscilando, ¿no? Entonces ahí tenemos presente que su rapidez es máxima. Su fuerza resultante también ahí es cero. El resorte ya va a estar estirado, ¿no? Entonces, si ya está estirado y la resultante acá es cero, diríamos que la fuerza elástica y la fuerza de gravedad como son iguales. Es un aspecto para que tú aproveches esto en este movimiento, ¿no? En este caso, en la vertical, ¿ya? Tienes que aprovechar esta condición de la posición de equilibrio para poder relacionar la fuerza elástica con la fuerza de gravedad ahí, ¿ya? Listo. Y respecto a esta posición de equilibrio, entonces va a realizar su movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces va a tener ahí su amplitud, ¿no? Amplitud positiva hacia arriba, amplitud negativa hacia abajo, ¿no? Teniendo en cuenta como posición, ¿no? Como posición diríamos más A y menos A, ¿no? A lo largo del eje vertical, ¿no? Y en los extremos ya sabes que su rapidez ahí es cero, ¿no? Por aquí a veces nos preguntan, dice, profe, ¿y cuando está acá en el extremo superior el resorte ya no está deformado? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. No vayas a pensar que cuando está acá en el extremo superior, donde velocidad es cero, el resorte ya tiene su tamaño natural. No, ¿ya? No necesariamente. Va a depender del tipo de problema que nos muestre, ¿ya? Ya, ¿y cómo hallo el ángulo de fase inicial? ¿Cómo proyecto en el MCU? De manera idéntica al caso, ¿no? Del movimiento horizontal. Ahí está, mira. En este caso, también en el MCU va en sentido antihorario. Y para hallar el ángulo de fase inicial, te preguntarás, ¿cómo voy a hacer? ¿No? A ver, para hallar el ángulo de fase inicial, vas a hacer lo siguiente. Mira, por ejemplo ahí, ¿no?
Esta esferita está, este cuerpo está subiendo, ¿no? Está subiendo, ¿correcto? ¿Ya? Así lo hemos dejado cuando está subiendo. Entonces su proyección sería él. Está subiendo. Ya, respecto de dónde mide el ángulo de fase inicial. Mira, trazas esta línea respecto a esta línea que pasa por la posición de equilibrio. Es línea del lado derecho. ¿Ya? Esta. El radio hacia el lado derecho en este diámetro. Ya, respecto de él vas a medir el ángulo de fase inicial. ¿Cómo? En sentido antihorario igual. Lo mides en sentido antihorario hasta llegar a la ubicación del móvil. Todo este ángulo sería el ángulo de fase inicial. Consideremos que este es el instante t igual a 0. Bueno, para el instante t igual a 0, para el instante t igual a 0, hallo el ángulo de fase inicial. ¿En dónde? Me ayudo del MCU. ¿Cómo lo mido el ángulo? En sentido antihorario respecto a esta línea que pasa por la posición de equilibrio. ¿Ya? En sentido antihorario hasta llegar a la ubicación del móvil que corresponde al instante t igual a 0. Y para eso ya te darán datos donde tú trabajarás acá en este triángulo, hallarás este ángulo pequeño y de ahí hallas el ángulo de fase inicial. ¿Ya? Ahora sí, ¿se dieron cuenta? No sé si hay alguna consulta acá. ¿Les quedó claro, chicos, cómo hallan el ángulo de fase inicial ahora acá, en la vertical? No sé, me escriben. ¿Ya? Entonces, de esa forma lo vamos a hallar, ¿de acuerdo? Siempre medido desde la posición de equilibrio y en el MCU medido en sentido antihorario. Acá también el movimiento va en sentido antihorario, tengan presente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso tendríamos presente. Listo, acá está subiendo, acá también está subiendo. ¿Ya? Eso debemos identificar, dónde está ubicado primero el móvil, porque si tú trazas una línea horizontal tienes estas dos opciones, lo intersecta acá, lo intersecta acá, pero acá está subiendo y acá está bajando, teniendo en cuenta el movimiento, bueno, antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿dónde me interesa? Donde está subiendo acá. Entonces, ese es el instante t igual a 0 y para él mido el ángulo de fase inicial en sentido antihorario. ¿Ya? Ya, listo, entonces lo borro. Ya. Entonces, ahí tendríamos, como decimos acá, el tratamiento cinemático es el mismo, ¿no? El mismo del caso horizontal, ¿no? Ahí trabajamos la posición, ¿no? En la vertical, lo mismo para la velocidad, lo mismo para la aceleración, ¿ya? Ya. A ver, vamos, ya que hemos visto, ¿no? En estos dos, ahora veamos el análisis dinámico, ¿no? Desde el punto de vista de las fuerzas, cómo viene a ser el comportamiento de ese movimiento armónico simple. Bueno, ya tenemos ahí al oscilador, hemos graficado, hemos dicho en un inicio, ¿no? Que esta fuerza elástica en este caso es la fuerza recuperadora, es la fuerza resultante para este movimiento, ¿no? Y bueno, si nosotros analizamos en los extremos para verlo, ¿no? De manera más directa y sencilla, tendríamos de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, pero la fuerza resultante viene a ser la fuerza elástica. ¿No? La aceleración, tú ya sabes que en el más es igual a w al cuadrado por x, ¿no? Pero como estamos en los extremos, entonces la fuerza elástica será k por a y acá la posición sería a, el x sería a también. Entonces cuando tú simplificas, obtienes que esa frecuencia cíclica es raíz cuadrada de k entre m. Muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Como gamma, ¿no? La frecuencia cíclica. Esa frecuencia cíclica es raíz cuadrada de k entre m, gamma, ¿no? Ya. Ahora, pero si esa es la frecuencia cíclica, acuérdate del MCU que él era 2pi entre el periodo, ¿no? O el periodo era 2pi entre él, ¿no? Entre W. Entonces podemos hallar justamente ahí el periodo también, ¿no? El periodo del movimiento armónico simple, que sería 2pi raíz cuadrada de m entre k, ¿no? Correcto.
¿ya? Entonces tendríamos esto, ¿ya? Entonces, ¿a partir de dónde sale esta expresión? A partir de aplicar la segunda ley de Newton acá en el movimiento armónico simple y tener en cuenta que la aceleración tiene este comportamiento, ¿no? Esta es la expresión. A partir de ello obtenemos eso. Y de ahí utilizamos la expresión para el periodo, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, no se olviden. De esta forma tenemos el análisis dinámico. L es la fuerza recuperadora. En la vertical, el análisis cinemático es el mismo, ¿ya? Siempre en el MCU en sentido antihorario, ubican el centro a la altura de la posición de equilibrio e identifican justamente que en la posición de equilibrio la resultante es cero, y en este caso en la vertical se cumple esta igualdad entonces, ¿ya? A ver, veamos esta aplicación. Nos dice, el bloque mostrado es soltado cuando el resorte está sin deformar. El resorte no está deformado, tiene su longitud natural, ¿ya? Si la máxima rapidez del bloque se da cuando el resorte está deformado 40 centímetros, calcule la ecuación de su movimiento. ¿Ya? Bueno, cuando lo sueltas, esto va a ir descendiendo, va a estirar el resorte y va a realizar un movimiento oscilatorio, ¿no? Un movimiento armónico simple. ¿Ya? Claro, despreciamos toda resistencia del aire, pues, ¿no? Toda fricción. Entonces, a partir de ello, entendemos que como nos pide la ecuación del movimiento, sería la ecuación en la vertical, ¿no? Y eso sería la amplitud seno de W por T más ángulo de fase inicial, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, tenemos esta ecuación para ese movimiento armónico simple. Hay que identificar entonces quién es la amplitud, cuánto viene a ser la amplitud, ¿no? Cuánto es la frecuencia cíclica, cuál es la fase inicial. Hay que identificar ello. Entonces, aquí nos dice que en el instante t igual a 0 corresponde justamente al momento en el cual lo soltamos y el resorte está sin deformar, no te olvides. ¿Ah? Entonces, este es el instante t igual a 0. ¿Ya? Resorte sin deformar. Su velocidad inicial es 0 porque va a ser abandonado, ¿no? Se suelta. Ya está. Entonces va a descender. ¿Ya? Entonces, ahora nos dicen, ¿no? Si la rapidez máxima del bloque se da cuando el resorte está deformado 40 centímetros. Ya, pero tú recuerdas que la máxima rapidez la va a obtener cuando esté en la posición de equilibrio, ¿no? ¿Correcto? Y en ese momento me dice que el resorte está deformado 0,4 metros. Entonces creo que todos ya identifican ahí que viene a ser la amplitud, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá tendríamos, ¿no? Lo siguiente. Este 0,4, ¿no? Es la deformación del resorte, pero se da cuando está en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Y ahí su rapidez es máxima. Entonces, ese 0,4 sería justamente lo que me dicen, amplitud, ¿no? La amplitud es la deformación del resorte, pero sería justamente la amplitud para este movimiento oscilatorio. ¿Ya? Para este caso que nos indican. ¿Todos han identificado qué es la amplitud o no? Desde que lo hemos soltado, nos dice, presenta una rapidez máxima cuando el resorte se ha estirado 0,4. Pero si acá está sin deformar, estiremos los 0,4 y presenta su rapidez máxima. ¿Qué viene a hacer eso? La posición de equilibrio. Si esta es la posición de equilibrio y acá partió del reposo, este es uno de los extremos. Entre extremo y posición de equilibrio hay una distancia llamada amplitud. ¿Correcto? Entonces, esa deformación es la amplitud. Ya tenemos la amplitud, 0,4. Ya nos falta la frecuencia cíclica, ¿no? Nos falta la frecuencia cíclica. ¿De acuerdo? Ya, por ahí alguien dirá, profe, raíz cuadrada de K entre M. La constante K no nos dan, ¿no? No nos dan la constante K, ¿no? ¿No aparece o sí? A ver. No, no aparece, ¿no? Ya, entonces vamos a ver cómo podemos hallar ello, ¿ya? A ver, del MCU, ¿qué tendríamos?
Si nosotros trazamos el MCU, acá, el centro de ese MCU a nivel de la posición de equilibrio, acuérdate, ¿ya? Ese MCU es un movimiento en sentido antihorario, hemos dicho. Entonces, como acá está en uno de los extremos, correspondería a esta posición, pues, ¿no? A uno de los extremos, porque la amplitud viene a ser el radio, justamente, para el MCU, ¿no? Entonces, esta es la posición en t igual a 0. ¿Y cómo mido ese ángulo de fase inicial? Bueno, lo mido respecto de esta línea, ¿no? Derecha, que está en sentido antihorario, un ángulo, ¿no? Entonces, tendríamos ahí que ese ángulo de fase inicial es pi medios. ¿Recuerdas? Te dije que lo medíamos respecto de esta línea derecha, ¿no? Que está a la altura de la posición de equilibrio, y medido en sentido antihorario, hasta la posición del móvil en t igual a 0. Entonces ahí tenemos justamente lo que viene a ser el ángulo de fase inicial, pi medio, 90 grados. Ya tenemos el ángulo de fase inicial. Bueno, tenemos esto, ¿no? Ahora me falta la frecuencia cíclica, raíz cuadrada de k entre m. ¿Ya? Ya, pero ahí, profe, no me dan de dato la constante k, ni me dan de dato la masa del bloque. Ya, pero en la vertical habíamos dicho que había una condición, ¿no? En la posición de equilibrio, la resultante era 0. En la posición de equilibrio, en este caso, entonces tendríamos que la fuerza elástica y la fuerza de gravedad, ¿cómo deben ser? Iguales en la posición de equilibrio. Entonces, si nosotros reemplazamos las expresiones para esa igualdad, tendríamos que K por la amplitud, porque es K por X, ¿no? Pero en la posición de equilibrio nos damos cuenta que ese X es la amplitud, pues, ¿no? Esa deformación es la amplitud. Debe ser igual a mg. Bueno, de acá rápidamente dirías K entre M es G entre A. Pero G entre A sí lo tienes, bueno, la gravedad nos dicen por dato que vale 10, ¿no? Y la amplitud ya lo hemos indicado también que es 0,4. Cuando tú reemplazas tendrías raíz cuadrada de 25. Y eso sería 5, ¿no? 5 radianes sobre segundo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, cómo me ayudó justamente tener en cuenta la posición de equilibrio, no esa condición en la posición de equilibrio, donde la fuerza resultante es 0. Entonces, con ello nos hemos ayudado para poder determinar justamente la división entre K y M. Con eso hemos hallado la frecuencia cíclica. Lo único que nos queda, ya que tenemos todos los términos, reemplazar, ¿no? Reemplazamos en la ecuación y nos sale esto. 0,4 seno de 5t, ¿no? 5t más pi medios, ¿no? Más pi medios. Sí, más pi medios, ¿ya? Solo queda reemplazar, chicos. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces esta aplicación. A ver, veamos ahora la energía en el movimiento armónico simple. Ya, a ver, antes de la energía, por ahí me han escrito y me dicen, la ecuación del movimiento en la vertical es esto. Por ahí están confundiendo y me están escribiendo así. AW. No, esa no es la ecuación de la posición por el seno. No, este de acá no va. Es AW en la velocidad, no se olviden. Y por el coseno. ¿Ya? Es AW coseno de ese ángulo de fase inicial. L es para la velocidad, ¿ya? No confundan. Para la posición es esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto es para la velocidad. ¿Correcto, chicos? Ya está. Bueno, absorbiendo ahí algunas dudas ¿no? Entonces no hay que confundir las ecuaciones. En primera instancia es eso, ¿ya? No hay que confundirnos. Bueno, si tienen duda, pregunten, ¿no? Normal, no se preocupen, pregunten.
¿ya? Bueno, la energía del movimiento armónico simple. Como hemos dicho desde el inicio, este movimiento oscilatorio se da en una superficie libre de fricción, ¿no? Se da sin intervención de la resistencia del aire, ¿no? Entonces tendríamos presente que si esto es libre de toda resistencia, ¿no? Del aire u oposición a a la fricción, ¿no? Libre de fricción, ¿no? Entonces diríamos, la energía mecánica del sistema acá se conserva, ¿no? Claro, para el sistema hay conservación, entonces, ¿no? Este movimiento es movimiento sobre una superficie lisa. Bueno, acá en todo momento la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza elástica, nos dicen, ¿no? Por lo tanto, la energía se conserva. Claro, estamos hablando de eso, solamente la fuerza elástica, ¿no? Libre de toda fricción, libre de toda resistencia del aire. Entonces, por eso hablamos ahí, ¿ya? De un movimiento oscilatorio, ¿no? Que se va a repetir, porque si hubiera otra fuerza externa, ¿no? Ya hablaríamos de un movimiento oscilatorio que se va a ir amortiguando, ¿no? Pero eso no es el estudio que estamos realizando en este caso, ¿no? Hablamos de un movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, como hay conservación de la energía mecánica, cuando se representa, ¿no? La energía en función de la posición, se obtiene estas gráficas, ¿no? Para este movimiento oscilatorio en el plano horizontal. ¿Ya? En la horizontal se tiene estas gráficas. Este U viene a ser justamente la energía potencial, ¿ya? La energía potencial. Y este K, esta gráfica medio de rosado creo que aparece, ¿no? Este K es la energía cinética. Tú lo identificas, ¿por qué? La energía cinética tú lo identificas rápidamente viendo que en los extremos la velocidad es cero, pues. Entonces, esa gráfica en los extremos debe ser cero. O sea, la energía cinética en los extremos es cero. Esta, mira. Entonces, esta gráfica es la energía cinética. ¿Ya? No te olvides, por eso te decía, en los extremos es importante recordar que ahí su velocidad es cero. Entonces, en la gráfica también voy a tener que si ahí su velocidad es cero, la energía cinética es cero. Y esa es esta gráfica. ¿Ya? Entonces, y la energía potencial en la posición de equilibrio acá, en este movimiento oscilatorio, ahí la energía potencial es cero, ¿no? Y en los extremos toma su máximo valor, ¿no? La suma de ellos dos siempre es constante, es esta línea recta que me representa E. La suma de los dos viene a ser E, porque hemos dicho que la energía mecánica del sistema se conserva, ¿ya? Correcto, chicos, ahí está entonces. La representación de la energía mecánica. Entonces, esta gráfica es la energía cinética, la otra gráfica de azul, la energía potencial, ¿no? En este caso, potencial elástica, ¿ya? Y la suma de ellos dos es constante. Bueno, claro, la suma de ellos dos me da la energía mecánica que es constante, ¿ya? Entonces, esa energía mecánica del sistema lo puedo hallar en la posición de equilibrio, lo puedo hallar en cualquier punto X, ¿no? O lo puedo hallar en los extremos. Al final, ¿cómo son? Iguales. Y eso de ahí me va a ayudar bastante, dependiendo de los datos del problema. Esto no te olvides. ¿Ya? Como hay conservación, la energía mecánica en la posición de equilibrio es igual a la energía mecánica en los extremos y es igual a la energía mecánica en cualquier punto, en cualquier posición. ¿Ya? Entonces, por eso escribimos esto. Cinética más energía potencial elástica. ¿Ya? Esa es la energía mecánica en general, en cualquier punto. En los extremos queda dado de esta forma y en la posición de equilibrio como la energía cinética máxima. ¿Ya? Bueno, son ecuaciones que rápidamente creo que identificas, ¿no? A estas alturas, cómo hallamos la energía potencial elástica y cómo hallamos la energía cinética. ¿Ya? Listo. A ver, veamos una aplicación. Esta aplicación, bueno, hemos tomado una pregunta de examen de admisión en sí, para esta aplicación, del 2018-2. Bueno, no sé si ya han revisado ustedes este problema anteriormente. Bueno, indiquémoslo acá. Mira, examen de admisión, ¿eh? UNI. Nos dice, un cuerpo de 1 kilogramo de masa se une
al final de un resorte fijo por uno de sus extremos. O sea, uno de los extremos fijo y en el otro extremo está la masa de 1 kilogramo. El sistema realiza 4 oscilaciones por segundo con una amplitud de 0,4 metros. Calcule aproximadamente la energía total del sistema masa-resorte. Ya, esos son todos los datos. Bueno, nos piden la energía mecánica, ¿no? Del sistema. Ya, a ver, ¿qué tenemos presente? Ahí está, ¿no? En la posición de equilibrio, la rapidez máxima, ¿no? ¿Y por qué mencionamos a la posición de equilibrio? Porque me dan de datos justamente la amplitud, ¿no? La amplitud, ¿no? La rapidez máxima es amplitud por W, ¿no? Amplitud por frecuencia cíclica. Entonces, tengo presente esto. En la posición de equilibrio, la energía mecánica es justamente la energía cinética máxima, según lo que hemos escrito acá, ¿no? Que estoy señalando. Y eso sería la masa rapidez máxima al cuadrado entre 2. Ya, ahí está representado toda la energía mecánica del sistema. Pero la rapidez máxima es W por la amplitud. Todo esto al cuadrado. Cuando tú reemplazas, W es 2pi por la frecuencia, no te olvides, 2pi por la frecuencia y por la amplitud. Me quedaría así entonces. Pero te das cuenta que ya tienes todos los datos. Mira, la masa es 1, ¿no? La masa es 1. La frecuencia es 4 oscilaciones por segundo. La frecuencia es 4. Y la amplitud es 0,4. Tenemos la masa, la frecuencia y la amplitud. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces sería la masa vale 1 por 2 por el valor de pi. La frecuencia es 4, lo deducimos de acá del texto, ¿no? 4 oscilaciones por segundo, esa es la frecuencia. Y la amplitud 0,4. Todo eso al cuadrado y dividido, bueno, entre 2, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá creo que faltó dividirlo entre 2, ¿no? La masa 1, 2 por pi por... Ah, ya. No, ya está dividido entre 2, porque el 2 ya fue elevado al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4, ¿no? Claro, el 2 ya está fuera del cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Entre 2, 2, ¿no? Bueno, y esa sería la energía. ¿Ya? Como te das cuenta, bueno, mira, la pregunta de examen de admisión no simplemente era recordar, ¿no? Cómo determinar la energía mecánica, ¿ya? Claro, mira, ¿no? Entonces, con esto directo, ¿no? No hay mayor más que realizar acá, ¿ya? A ver, siguiente diapositiva. Ahora veamos el péndulo simple. A ver, en este caso, mira, generalmente hablamos de un péndulo simple como un sistema, ¿no? En el cual se utiliza una cuerda de determinada longitud unido a un disco, a una esferita, ¿no? Pequeña, ¿no? El cual va a realizar oscilaciones. Pero esta desviación de la cuerda respecto de su posición de equilibrio o respecto de la vertical vienen a formar ángulos pequeños. Por eso acá nos dicen, ¿no? Si consideramos una pequeña esfera unida a un cable ideal de longitud L y lo desviamos de su posición de equilibrio, un pequeño ángulo, ¿no? Entonces tendremos un péndulo simple, ¿ya? Entonces él va oscilando, ¿no? Viene así. No vayas a pensar que esto va hacia adelante, sino la visión pareciera, ¿no? Que está hacia adelante, ¿no? Ya, pero él está oscilando así, ¿ya? ¿Correcto? Entonces ahí hablamos de un péndulo simple, ¿no? Claro, un péndulo simple. Ese péndulo está oscilando en este plano, en el plano de tu pantalla, además, ¿ya? No sale de ese plano de oscilación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, los ángulos son ángulos pequeños para tener presente ese movimiento, esa periodicidad del movimiento. En algunos libros, profe, el otro día me decían, profe, los ángulos a veces me decían menor que 10 grados, en otros libros encontraba menor que 6, ¿no?
Entonces, claro, mientras más pequeño, mejor se ajusta la expresión matemática a la expresión del periodo. Por eso se dice en general son ángulos pequeños, menores. Por ejemplo, acá hemos puesto, ¿no? Por lo general menores que 8 grados, ¿no? Para ajustar mejor justamente esa aproximación matemática, ¿ya? Entonces, bajo esos ángulos pequeños, justamente su movimiento se aproxima a un movimiento armónico simple, pues, ¿ya? Entonces acá nos dice, ¿no? El movimiento es oscilatorio y como solo realiza trabajo la fuerza de gravedad, la energía se conserva, ¿correcto? Acá la energía se conserva, ¿ya? Entonces, del análisis de fuerza tendríamos fuerza de tensión y fuerza de gravedad. No te olvides que el ángulo es pequeño, ¿ya? Si nosotros queremos ver el comportamiento de quién es esa fuerza que hace esa recuperación o ese movimiento oscilatorio respecto de esta posición de equilibrio que es la línea vertical, tendríamos que ver acá las fuerzas, ¿no? Entonces, si descomponemos a la fuerza de gravedad, tendríamos mg seno de teta y acá mg coseno de teta, descomponiendo. ¿Quién sería la fuerza que hace que se recupere o retorne? Sería esto, mg seno de teta, ¿no? Ahora, estamos considerando ángulos pequeños, ¿no? Entonces podríamos considerar o, ¿no?, tener presente que él prácticamente hace un movimiento casi rectilíneo, ¿no? ¿Ya? Podríamos decir que hace un movimiento casi rectilíneo, un movimiento casi lineal, ¿no? Entonces ese ángulo, como el ángulo es pequeño, ese seno de teta también lo podemos aproximar justamente al ángulo. Entonces la fuerza resultante sería esta, mg seno de teta. No te olvides que al ser el ángulo pequeño, el movimiento es prácticamente rectilíneo. ¿Ya? Lo podemos aproximar a ese movimiento, a un movimiento rectilíneo. ¿Ya? Entonces tendríamos esto, mg seno de teta. El seno de teta sería el x, que sería la posición, ¿no? Y acá L la longitud, x entre L. Entonces el seno de teta lo reemplazamos. El seno de teta sería x entre L. Ahí está. ¿No? Ahora, pero como son ángulos pequeños, la tangente también se aproxima al seno de teta. ¿Ya? Y eso ustedes lo deben tener presente por trigonometría. Para ángulos pequeños ellos son bien aproximados, tangente de teta y seno de teta. ¿Ya? Entonces, y se aproxima al ángulo también, ¿no? Entonces tendríamos esto. ¿Ya? Si nosotros reemplazamos x entre L, tendríamos esto. Ahora, entonces si acomodamos la expresión, ¿no?, la fuerza resultante sería menos mg sobre L y por x, ¿no? Pero x, ¿qué viene a ser? La posición, pues. La posición hacia la derecha, ¿no? La fuerza hacia la izquierda, por eso este signo menos. El opuesto de la posición, ¿ya? Entonces, esta es una constante. Y esa es justamente la constante, digamos, de proporcionalidad que aparece entre ellos dos. El que en el movimiento armónico simple le llamábamos K, ¿no? En un movimiento oscilatorio. En este caso del sistema resorte-bloque, ¿no? Esa era la constante K. ¿De acuerdo? Entonces, como ese movimiento del péndulo se aproxima a un movimiento armónico simple, porque hemos encontrado esto, donde la fuerza resultante es directamente proporcional al opuesto de la posición, entonces él se aproxima aún más. Por lo tanto, cumple las ecuaciones del más. ¿Y como a qué era igual W? Era la raíz cuadrada de esa constante entre la masa. Si nosotros reemplazamos esa constante entre la masa, nos queda que W es raíz cuadrada de G entre L. Ya, pero ahora hallemos el periodo. Entonces, tener en cuenta ahí que el periodo está relacionado con W, ¿no? De esa forma. Entonces, si nosotros hallamos el periodo, sería 2pi raíz cuadrada de L entre G. Y ese es el periodo de un péndulo simple, ¿ya? ¿Correcto? Entonces acá ya queda verificado cómo lo hemos hallado. Primero hemos averiguado cómo es la fuerza resultante, ¿no?, que hace posible que él regrese,
¿no? Al ser ángulos pequeños consideramos una fuerza justamente de un movimiento lineal prácticamente en una línea recta, ¿no? Y utilizando aproximaciones también del ángulo, pues, ¿no? El ángulo, por ser un ángulo pequeño. Entonces hemos llegado a que la fuerza resultante es proporcional al opuesto de la posición. Por lo tanto, se aproxima a un movimiento armónico simple, porque esto se cumplía en un movimiento armónico simple. De ello, deducimos cuál es la constante de proporcionalidad y esa constante aparece en el movimiento armónico simple acá, para el cálculo de W. Con ello hemos hallado luego el periodo. Y se ha verificado que el periodo en un péndulo simple es 2pi raíz cuadrada de L entre G. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el periodo. De esa manera tú vas a hallarlo. Ahora, a veces por ahí no suelen mencionar el desplazamiento angular. El desplazamiento angular sería justamente cómo es el comportamiento del ángulo a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Así como nosotros hemos visto la posición, ¿no? En el movimiento armónico simple, el X, la posición, acá hablaremos del desplazamiento angular, o sea, cómo es el comportamiento del ángulo, ¿ya? ¿Correcto? Ah, L sí, L es la longitud de la cuerda, ¿no? L es la longitud de la cuerda, por si acaso me están preguntando por ahí, ¿ya? L es la longitud de la cuerda. Ya, a ver, entonces acá, ¿cómo hay ese desplazamiento angular? Dado que esto se aproxima a un movimiento armónico simple, entonces nosotros podemos escribir que ese desplazamiento angular sería el ángulo inicial, ¿no? Teta sub 0, ¿correcto? Teta sub 0 sería este desplazamiento angular correspondiente a la posición cuando está justamente en uno de sus extremos, o sea, es la máxima. El máximo ángulo medido respecto, ¿no? De la posición de equilibrio, el máximo desplazamiento angular respecto de la posición de equilibrio. Le ponemos teta sub 0. Entonces teta sería igual teta sub 0 por el seno de WT más ángulo de fase inicial. ¿Y quién es W en este caso? El raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad dividido entre la longitud de la cuerda del péndulo. ¿Ya? Él viene a ser justamente el W que utilizaríamos acá para escribir la ecuación del desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Y el ángulo de fase inicial, ¿cómo lo hallo? Igual, acuérdate que esto se aproxima a un movimiento armónico simple. Entonces la misma idea, utiliza la misma idea para hallar el ángulo de fase inicial. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a escribir lo siguiente. A ver. Ya. A ver, vamos a tener en cuenta acá lo siguiente. Mira, se conoce acá que en un péndulo vatios segundos es aquel péndulo cuyo periodo es de 2 segundos, nos dicen, ¿no? Es decir, en cada ida y vuelta gasta un segundo. O sea, un segundo en ir y un segundo en venir. Ya esto de acá es característico. Debes tener presente cuando te dicen, ¿no? Se tiene un péndulo vatios segundos o un péndulo que bate segundos. Entonces ahí ya tú dices, no, ah, su periodo es 2. O sea, ese término que te dicen bate segundos ya te está dando de dato el periodo. ¿Ya? Correcto, hay que tenerlo presente de esa manera, ¿de acuerdo? Ah, por ahí me preguntan nuestros compañeros, dice, profe, esto es semejante a lo que viene a ser la ecuación de la posición, sí, semejante a lo que viene a ser la ecuación de la posición, ¿no? Donde él viene a ser el máximo desplazamiento, pero angular, ya en el péndulo simple. Para ese desplazamiento angular, entonces él tiene justamente su máxima alejamiento respecto a la posición de equilibrio. Hablaríamos de la amplitud, pues, ¿no? ¿Ya? Para este máximo desplazamiento angular le corresponde la amplitud. ¿Ya? Por verlo de manera, digamos, práctica o sencilla, ¿no? Una analogía. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso es básicamente lo que debemos tener presente en el péndulo simple, ¿no? La particularidad de ese periodo, ¿no? Y este péndulo, bueno, simple antiguamente, en función a esa periodicidad, ese estudio que se hizo de estos movimientos, se utilizó, ¿no? En relojes, ¿no? Antiguamente hablábamos relojes de péndulos, ¿no?
Pero no era tan sencillo, claro, esos relojes estaban conformados por un determinado mecanismo también, ¿no? Engranajes que funcionaban en ese péndulo, ¿no? A ver, veamos esta aplicación. Nos dice, si el péndulo se deja en libertad en la posición mostrada, ¿m? Determine el ángulo que forma con la vertical luego de medio segundo, si su periodo de oscilación es 3 segundos. Su periodo es 3 segundos y nos dice que hallemos el ángulo que forma con la vertical. ¿Quién forma con la vertical? El ángulo que forma esta cuerda, pues, ¿ya? Pero luego de 0,5 segundos de haberlos dejado en libertad acá. Ya, bueno, por ahí si no has visto la ecuación, si lees este problema y no has estudiado movimiento armónico o esta parte, se te hace un mundo esto, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo, no? Entonces, pero tú ya sabes que esto lo puedo aproximar a un movimiento armónico simple, debido a que es un péndulo simple, mira, los ángulos son pequeños. Entonces tú ya sabes ahí lo siguiente, mira. Este es el instante t igual a 0, porque acá se va a dejar en libertad. Esto sería su amplitud angular, ¿no? Su desplazamiento angular máximo, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Entonces, de la ecuación de la posición angular respecto al tiempo tenemos este. Ya, pero acuérdate que tú quieres escribir esto en el instante t igual a 0,5. Ah, entonces me falta hallar el ángulo de fase inicial, me falta hallar el W y me falta hallar, bueno, identificar el ángulo, ¿no? Teta sub 0, o sea, su desplazamiento angular, ¿no? Máximo, ¿no? Ya, pero teta sub 0 creo que lo identificamos rápido, ¿no? Es esto, 6, ¿no? Y como esto es el instante en el cual vamos a empezar el análisis y acá lo dejamos en libertad, su velocidad inicial es 0 al inicio. Este es el instante t igual a 0. Eso significa que está en uno de los extremos, ¿no? Claro, porque va a realizar esta oscilación, mira, ¿no? Entonces, esto es uno de los extremos, el extremo positivo, por decirlo así, ¿no? Entonces, para el extremo positivo, nosotros ya hemos hallado el ángulo de fase inicial en un ejemplo anterior, ¿no? Primero, a ver, veamos la amplitud angular. La amplitud, ¿no? Su máxima amplitud angular es esto, 6 grados. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué me falta? El W, ¿no? Y también debemos hallar el ángulo de fase inicial. Mira, entonces hallemos el ángulo de fase inicial. Como está en la posición, ¿no? Derecha, en el extremo derecho, el ángulo de fase inicial, ¿te acuerdas que era pi medios? ¿Te acuerdas que te había indicado ya? Tú ten presente, esto va a realizar ese movimiento, ¿no? Oscilatorio, ¿cierto? Ya, pero ese movimiento oscilatorio les dije, ¿no? Analízalo en el MCU. Bueno, más o menos lo dibujo acá. Pero como me dice que está en uno de los extremos, ¿no? En uno de los extremos, se entiende que está acá ya, ¿no? En el extremo positivo, mira, en el extremo más, en el más sería esto, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía analogía? Ya, entonces, como está en el extremo positivo, corresponde al instante t igual a 0, bueno, el ángulo de fase inicial sería todo esto, medido respecto a la posición de equilibrio de esta línea vertical, ¿no? En este caso sería acá. Bueno, entonces ese ángulo de fase inicial sería pi medios, ¿ya? ¿Correcto? Pi medios, el ángulo de fase inicial del instante t igual a 0, ¿ya? ¿Correcto, chicos? Entonces hay que tener presente ello. Ya, entonces ahí hemos hallado directamente el ángulo de fase inicial. ¿Qué nos falta? W, pero W ya te acuerdas que era justamente estaba relacionado con el periodo. Entonces, como el periodo nos dicen que vale 3, la frecuencia cíclica sería 2pi entre el periodo. Entonces sería 2pi tercios, ¿no? Con eso ya tenemos todos los términos, ¿no? Cada uno de los términos hay que reemplazar. Ya, como ya tenemos la ecuación, ¿no? Justamente para la posición angular, nos piden evaluarlo en 0,5. Nos piden para t igual a 0,5. Reemplacemos. En t 0,5 sería esto, ¿no?
2 pi tercios por 0,5 más pi medio. Bueno, eso ya queda, ¿no? Resolverlo, acá hay que hallar el seno de este ángulo y eso nos sale 3 grados. ¿No? ¿Correcto? Ese sería entonces el ángulo que se forma. Listo. Entonces eso sería para lo que viene a ser la posición angular, ¿no? ¿Cómo lo utilizaría? ¿Ya? No sé si acá hay alguna consulta, alguna duda. Claro, acá uno de tus compañeros me dice, profe, si me pidiesen la rapidez máxima en este péndulo simple, me dice, ¿cuál es la rapidez máxima que presenta él? Utilizas igual la misma ecuación del movimiento armónico simple. La rapidez máxima, ¿te acuerdas que era W por la amplitud? ¿No? La rapidez máxima, ¿no? Ya, pero ahí la amplitud, ¿cómo lo hallarías? ¿Cómo hallarías? Si se trata de esta trayectoria curva pequeña, prácticamente es una recta, decimos, ¿no? La aproximamos. Hay dos opciones. Hay como el ángulo en radial por L, como una trayectoria curva, o lo hayas como si aparece en función trigonométrica como L por el seno de este ángulo, ¿no? Al ser el ángulo pequeño, prácticamente se aproxima al ángulo, ¿no? Entonces, esa amplitud prácticamente sería el ángulo, la amplitud, ¿no? Por la longitud de la cuerda. ¿Ya? De eso reemplazaríamos acá para determinar la rapidez máxima. ¿Ya? Entonces, sí podemos usar esto. En el caso nos pidan la rapidez máxima. ¿Ya? Es cuestión de acomodar ahí encontrar cada uno de los términos. Listo, chicos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más nos dicen? Ya. A ver, bueno, hasta ahí sería esta parte, ¿no? Los problemas son, digamos, los que tenemos ahí. Antes de que pasen a la práctica, bueno, acá hay justamente un video, ¿no? Que nos habla de las oscilaciones, pero en estructuras, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, ¿no? Ahí nos dice efectos de oscilaciones de sismo en las edificaciones. Justamente son modelos, como les decía, ¿no? Modelos que se utilizan para el estudio, ¿no? En este caso de estructuras, ¿no? Oscilaciones en estructuras. Bueno, les comparto este video para que podamos escucharlo. A ver, ¿se escucha, verdad, el audio? El audio no se escucha, ¿no? Ya. Quizás alguno de ustedes ya lo ha visto, ¿no? Ha buscado en... A ver, vamos a ver. Acá está. ¿Escuchan? Ahí, ¿lo escuchan el audio? A ver, Vamos a hablar lo detengo. ¿Sí se escucha el audio, chicos? sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, Ya. A ver, voy a retroceder de nuevo, ahora sí. vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio.
para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual, pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. A ver, me escuchan, ¿no? Ya, justamente eso, quizás algunos de ustedes, ¿no? Que estudie más adelante ingeniería civil, eso lo ven en lo que mencionó al último, ¿no? El análisis dinámico de las estructuras. Específicamente ahí se tiene, ¿no? Justamente cómo es el comportamiento de una estructura, cómo debe ser el comportamiento de una estructura ante los efectos de los movimientos sísmicos, ¿no? O digamos movimientos oscilatorios, movimientos vibratorios, ¿no? Porque en general hablamos de estructura, ¿no? Porque justamente los movimientos sísmicos tienen ciertos patrones, ciertas referencias de frecuencia a nivel de un determinado suelo. Y ahí como observan, estos de acá, estos, digamos, parantes, ¿no? De marroncito, hacen como una especie de las vigas, ¿no? Vigas y de las estructuras. Y nos están mostrando acá, se está viendo que depende de la frecuencia con la cual oscile el suelo para ver justamente cómo se afecta cada una de las estructuras en función a la altura del edificio, a la forma, cómo está construido dicho edificio, ¿no? Por ejemplo, acá decía, ¿no? Esta pequeñita se veía afectado cuando, en mayor medida se afectaba él, cuando las oscilaciones eran, ¿no? Con una frecuencia, ¿no? En este caso, un periodo más pequeño, ¿no? Una frecuencia alta en todo caso, ¿no? Periodo pequeño, y él justamente se veía afectada. Específicamente, ¿por qué ocurre esto? Es que en la naturaleza cada estructura tiene su propia frecuencia, digámoslo así, fundamental o natural, en la cual puede vibrar. Pero si las vibraciones externas, los factores externos, hacen que esa frecuencia que les afecta resulta acercarse a la frecuencia natural de oscilación, estas estructuras entran en resonancia. Y si sigue oscilando, y si siguen oscilando, las amplitudes de sus oscilaciones van incrementándose de tal manera que la estructura colapse. Entonces ahí justamente se tiene presente ello, el término de resonancia,
que no solamente se ve a nivel de las estructuras, sino en física también cuando se estudia se ve a nivel molecular, se habla de resonancia en función a las vibraciones. No solamente hablamos de resonancia ahí, sino también en el sonido. Entonces es un término que está presente y que está en función justamente a la frecuencia en la cual oscila de forma natural, ¿no? Cada uno de estos materiales, o diríamos, ¿no? Un sistema, ¿no? A nivel microscópico o a nivel macroscópico, ¿ya? En este caso hablamos específicamente de las estructuras, ¿de acuerdo? Entonces justamente lo que se ve en la ingeniería es poder amortiguar, poder disminuir esos efectos, ¿no? De destrucción que se pueden generar en las edificaciones debido al acercamiento de la frecuencia de oscilación del suelo con la frecuencia natural de las estructuras, de la forma, ¿no? O sea, que no entren en resonancia. Entonces se busca que esos efectos sean los mínimos, por eso se utilizan en este caso sistemas, ¿no? De amortiguación o sistemas que en este caso absorban esa energía, ¿no? De tal manera que las columnas de ese edificio no empiecen a oscilar cada vez, ¿no? Con mayor amplitud. Por ahí en internet hay diversos videos, ¿no? Algunos videos también en los cuales si sigue oscilando él, ¿no? Quizás le afecte en una instancia a este edificio, si sigo aumentando él poco a poco se verá desafectado y empezará a afectar al otro, ¿no? Entonces va teniendo presente eso, ¿ya? Ahí, ahora tú dirás, profe, pero entonces una estructura tiene solo una frecuencia, ¿no? En la cual se puede ver afectado. No, dependiendo, pues, dependiendo de su construcción, del tamaño, del tipo de material que se utiliza, va a tener, digamos, una frecuencia, digamos, más predominante que otra, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, eso es como comentario y hay que tenerlo presente en el caso de la aplicación en la ingeniería, ¿no? De estos movimientos oscilatorios, ¿no? Donde, como ves, se utilizan maquetas, modelos, ¿no? Sencillos, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, es amplio, ¿no? Amplio en sí el tema, ¿correcto? Mm, es amplio. Por eso también en la fabricación de materiales se ve justamente cuál es la elasticidad, ¿no? De un material. O a veces decimos, no, el cemento, profe, es concreto. Ya, pero tiene determinadas propiedades en las cuales se utiliza para que este concreto se manifieste de forma elástica ante movimientos o ante perturbaciones externas, como en las imágenes del viento, ¿no? Que decíamos, el viento sopla un puente y entonces puede hacerlo oscilar. Para que estas estructuras no se vean afectadas, se conforma todo un sistema, ¿no? De amortiguamiento. Pero no solamente es el sistema, sino también los materiales. Entonces, por eso es importante, ¿no? El estudio de los materiales también, ¿no? En eso, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos. Bueno, eso como para que vean un poco y se tengan presente ya más adelante quizás, ¿no? Alguno de ustedes estudie ingeniería civil o decida estudiar, ¿no? Esa parte y van a ver bastante ahí la aplicación, ¿no? Y de hecho es mucho más amplia. Por eso el día de hoy les dije, iniciamos con un modelo mecánico sencillo, ¿no? Para esta aplicación, ¿no? Ahí está la dirección. Y eso ustedes que constantemente, a veces por ahí navegan, pueden encontrar otros videos, ¿no? Entonces es algo básico que hemos iniciado hoy día para entender el movimientos, ¿no? Oscilatorios y en los que se basan, ¿no? Cuando hacen investigación o un estudio como fundamento teórico en los artículos, se describen justamente eso, ¿no? Los movimientos oscilatorios, ¿no? Entonces ahí en los artículos ponen, ¿no?